Compañero Greimer, antes de responder a su pregunta, quisiera tomar el juramento como miembro de la Fuerza del Pueblo. Con su mano derecha levantada, por favor. ¿Jura usted ante Dios, por la patria y por su honor, incorporarse a las filas de nuestra organización, la Fuerza del Pueblo, para trabajar infatigablemente en favor de nuestra democracia, la defensa de la Constitución de la República, la promoción de la paz, el progreso, la prosperidad y el bienestar del pueblo dominicano? Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premie por ello. Bienvenido a la Fuerza del Pueblo. Compañero Antonio Florián, secretario general de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo. Compañeros integrantes de la dirección política, de la dirección central. Compañera Espinal, la primera dama de Greimer. Compañeras y compañeros, es un día muy especial para nosotros hoy en la Fuerza del Pueblo, porque está ingresando formalmente a las filas de nuestro partido una persona a quien le tenemos un gran aprecio y una gran admiración, compañero Greimer Méndez. Él hace su ingreso formal hoy, pero siempre ha estado aquí, porque su pensamiento y su corazón siempre han estado con la Fuerza del Pueblo. Y por supuesto, su presencia viene a fortalecernos en un aspecto fundamental que un partido político debe tener: la comunicación. Los partidos políticos son instrumentos de intermediación entre el poder y la sociedad. Y en democracia esa intermediación se ejerce a través de la comunicación. No existe la política al margen de la comunicación. Y la comunicación tiene fundamento en la medida en que acerca el poder político a la sociedad. El objetivo de todo partido político es llegar a tener el control del aparato del Estado, que es la máxima representación de ejercicio del poder. Pero cuando aún no tiene el control del Estado, un partido político está en ejercicio del poder. Un partido puede decirse que es un Estado en miniatura, porque reproduce el Estado en su esquema organizativo. La Fuerza del Pueblo tiene secretarías que reproducen los ministerios del Estado. Por tanto, somos un gobierno de la sombra. Y desde ahí observamos cuáles son las aspiraciones, los deseos, los anhelos que tiene la sociedad y tratamos desde la oposición de construir un pensamiento alterno. Y cuando se llega al gobierno se aplican esas ideas, esos valores y esos principios. No tenemos poder, pero tenemos influencia. Es decir, que de alguna manera contribuimos al comportamiento colectivo de la sociedad a través de ideas, a través de propuestas que tienen que ser articuladas a través de los medios de comunicación. De manera que Greimer viene a proveernos una calidad comunicacional para ser más claro, para ser más sencillo, cuál es el mensaje de transformación que tiene la Fuerza del Pueblo para la sociedad de la República Dominicana. Con respecto a su pregunta, Greimer, yo nunca me pongo a pensar en los años porque entonces entro en depresión. Yo sé que los años pasan y desde el momento en que fui electo candidato, 1993, pues han pasado 30 años ahora en el 2023. Pero antes de eso fueron 20 años previos, porque estábamos en el PLD desde el primer día y el PLD se formó en el 1973. De manera que de eso hace 50 años. Y antes de eso fueron 2 años en el PRD, en la JRD, en el FUS y en el Comité de Base B21 de la Zona B en Villa Consuelo, ¿verdad? De manera que son 52 años que yo mismo no me lo puedo creer, ¿no? Si yo le digo a la gente la edad que tengo, me dice, pero usted se ve joven, y yo tengo que decirle, la magia de la química, ¿no? Pero yo diría que la importancia de todo esto es que sin haberme propuesto nunca ser nada,
porque nunca fue la intención de ser diputado, ni regidor, ni alcalde, y mucho menos presidente, porque no sabía que de Villajuana podrían salir presidentes, ¿verdad? Era no ser indiferente a las cosas que acontecían en nuestra época, en nuestro tiempo. Una época turbulenta, una época llena de convulsiones, un país en una etapa post-revolucionaria, pero con un mundo donde en Estados Unidos se luchaba en favor de la equidad racial, la guerra de Vietnam, la Guerra Fría. Es una situación que yo diría en aquellos tiempos que convocaba a cualquier joven sensible a participar en la actividad política. Una figura fue determinante en nuestra generación. Esa figura fue Juan Bosch. Y lo fue porque era un referente, luchó contra una dictadura. 25 años en el exilio enfrentándose a una dictadura. Pero además porque ejerció la política en función de pedagogo. Había una pedagogía de la política en todo lo que Juan Bosch emprendía. Él le dio sentido, le dio carácter histórico a la participación nuestra. Porque antes de que Juan Bosch apareciera para influirnos como generación, ya en Villajuana la inquietud existía. Había jóvenes que venían de distintos partidos de izquierda, habían del PSD, del MPD, habían pacoredos, habían socialcristianos, y se paraban a discutir todas las noches en una de las líneas rojas del 14 de junio. Bien, y uno los escuchaba, de alguna manera sentía admiración por esos jóvenes tan elocuentes y tan brillantes, pero no tenían como una clara definición de lo que era la dominicanidad y el papel de la política en la transformación del país. Se hablaba mucho de China, se hablaba de Cuba, se hablaba de la Unión Soviética, poco de República Dominicana. Quien vino a darle pues sentido histórico a lo que estamos haciendo fue Juan Bosch. Tenía una charla radial de 1:30 a 2 de la tarde en Tribuna Democrática, lo escuchábamos y a partir de sus intervenciones empezamos a comprender cosas, a leer sus libros, a profundizar en ese pensamiento y luego de las ideas pasar a la organización y de la organización a la acción colectiva para contribuir a la transformación de un país. En aquel momento se creía poco en la democracia porque el camino democrático hacia el poder estaba obstruido. Se ganaban elecciones y habían golpes de Estado. Un pueblo se insurreccionaba en búsqueda de la libertad y teníamos intervenciones extranjeras. Por tanto, el único camino era el de la revolución. Y por tanto, en esos años finales de los 60, principios de los 70, era el proyecto revolucionario, porque no había otro. El mundo fue cambiando. En España, en Grecia, en Portugal se dieron acontecimientos importantes, la caída de Franco, la caída de la dictadura de los Salazar en Portugal, de los militares en Grecia, e influyó en una generación de líderes latinoamericanos, brasileños, argentinos, chilenos, que estaban exiliados en Europa. Vieron esos acontecimientos y de repente el dilema de la política latinoamericana dejó de ser fascismo versus socialismo para ser dictadura versus democracia. Y todo empezó aquí, en la República Dominicana, a partir de 1978, por presiones internacionales, tuvieron que celebrarse elecciones transparentes, justas, participativas. Ganó la oposición. Hubo cierta resistencia inicial, pero se impuso la voluntad popular. Y desde entonces, de hace más de 4 décadas, celebramos elecciones cada 4 años. Y se ha ido perfeccionando el sistema electoral como el único que garantiza el acceso al poder político. Y esa participación electoral ha permitido ahora que sectores históricamente excluidos del poder en la República Dominicana, sectores muy de abajo, hayan tenido la oportunidad de ser regidores, de ser alcaldes, de ser diplomáticos, de ser embajadores en distintas partes del mundo. Y en esas 4 décadas ha habido una transformación real de la sociedad dominicana en su conjunto. El poder ya dejó de ser el patrimonio exclusivo de una élite privilegiada para democratizarlo y hacerle posible a esos sectores que tradicionalmente han sido excluidos. Por tanto, hay una generación que ha aprendido, hay una generación que se ha cultivado, que ha viajado, que ha entrado en relación con otros sectores y cada vez tiene con mayor claridad la necesidad de producir cambios en la República Dominicana que fortalezcan la democracia, que significa que el ejercicio de la libertad sea irreversible
y que la estabilidad política democrática sea el fundamento y la base para el progreso, porque hoy lo que queremos es progresar en lo individual, en la familia, en las comunidades y como nación. Y la Fuerza del Pueblo, su propósito es ese. Y en ese sentido, Gramer, no luchamos por cargos, luchamos en función de una causa, la causa del autismo, pero también es la causa del bienestar del pueblo, en la educación, en la cultura, en la protección del medio ambiente, en la lucha por la preservación de nuestros recursos naturales. Es una lucha por fortalecer el prestigio y la condición de la dominicanidad. Que donde quiera que vaya un dominicano con su pasaporte rojo, se le respete. Que haya un sentido de dignidad y de admiración por todo lo que nosotros somos como dominicanos. Por tanto, no es una lucha por cargos, es una lucha por causas, por defender la dominicanidad en cualquier lugar del mundo. Por eso hemos estado más de 50 años y seguiremos hasta el final de nuestra existencia. Muchas gracias, porque bajo cualquier circunstancia es para adelante que vamos. Y con la fuerza del pueblo venceremos. Las palabras en la voz del presidente y líder de la Fuerza del Pueblo, el presidente Leonel Fernández, en este acto de juramentación de Gramer Méndez en la Fuerza del Pueblo en el día de hoy. Muchas gracias.